Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a este su Rincón del Diácono en este domingo 17 de marzo del año 2024, en que ya estamos iniciando la quinta semana de Cuaresma. Nos estamos acercando al final, mis hermanos. Qué rápido. Y bueno, vamos a entrar en materia. Les agradezco su confianza y vamos a entrar en materia porque hay mucho contenido en las tres lecturas, a pesar de que sobre todo la segunda es cortita, pero todas traen muy buen contenido. Meditemos, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine para sacar el provecho que tiene estas lecturas. Y no se olviden de ir a misa. Es importante, no importa que ya hayan escuchado esta reflexión o hayan escuchado, incluso que hayan visto misa a través de las redes sociales, es importante ir a ver cara a cara al Señor en el templo. No, no es lo mismo que verlo por la televisión. La primera lectura, empecemos. El profeta Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 34. Lo importante de esta primera lectura es esa nueva alianza que el Señor va a hacer con el pueblo y con nosotros. La alianza original fue una alianza escrita en piedra que Moisés entregó al pueblo y que después, como estaba escrita en piedra y querían comprenderla, la estudiaran tanto que esas 10 tablas de la alianza se convirtieron en más de 600 preceptos. Ahora hay algunas cosas básicas de esta nueva alianza. La primera, ya no va a estar escrita en piedra, va a estar en lo más profundo de tu mente, pero sobre todo en tu corazón. La alianza que hace el Señor es que su ley está en nuestro corazón. Ya no necesitas que nadie te la explique. Lo que necesitas es dejarte guiar por ella. Es como el GPS que se instaló en ti, pero que a veces tú mismo bloqueas para no dejarte guiar por él. Esta, esta alianza, la alianza anterior no se pierde. Sigue siendo, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, sigue siendo todo lo mismo. Pero dice, ya no tendrán que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos. ¿Y saben cómo vamos a conocer más profundamente al Señor? Es tremendo, porque dice, todos me van a conocer cuando yo les perdone las culpas y olvide para siempre sus pecados. O sea, conociendo la misericordia y el amor de Dios es el conocimiento profundo que vamos a tener de Él. No te quedes en el conocimiento teórico. Métete al conocimiento de Dios en el fondo de tu corazón, uniendo tu corazón al de Cristo, y entonces vas a ver qué grande es su misericordia, que siempre te perdona por muy grande que sea tu pecado. Anímate, acércate, Él te está esperando. La carta a los Hebreos, capítulo 5 versículo del 7 al 9, cortísima, leámosla, dice, hermanos, durante su vida mortal, fíjense, pongan atención a los detalles que son importantes, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a la perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. La primera enseñanza que deja este breve pasaje de la carta a los Hebreos es que Cristo era verdadero hombre. ¿En qué demuestra aquí que Cristo era verdadero hombre? En que sufrió, en que lloró y en que murió. O sea, él pasó por el sufrimiento, por padecer, y eso solamente porque se encarnó en una carne mortal como la nuestra. Pero eso no le quitó su divinidad. Y luego él ofrecía oraciones y súplicas, dice con fuertes voces y lágrimas. Y sobre todo, fíjense esto, por eso les decía, fíjense los detalles. Aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad. Pero si murió, ¿cómo que fue escuchado? Aquí es donde yo les insisto. Cuando tú haces oración porque tienes a un pariente muy enfermo, muy grave, y tienes una fe profunda en que Dios lo va a sanar, y se muere, no quiere decir que no haya sido escuchado. Aquí dice, aprendió a obedecer padeciendo. Esa es, así como nosotros tenemos que ser como Cristo. Él, esa es la oración en el Espíritu Santo, pedirle al Señor nuestra necesidad, pero dejar en sus manos la decisión y nosotros aprender a obedecer padeciendo. Así llegamos a la perfección, lo dice aquí. Por eso la cruz no es efectiva por sí mismo, o sea,
Aquí hay que no confundir. El sufrir no es lo que te va, el sufrir la cruz de Cristo no es lo que te va a llevar a la salvación, sino el cómo asumas tú la cruz de Cristo. Una persona puede estar pasando por situaciones de enfermedad, de problemas, y estar renegando a Dios, y estar diciendo por qué tengo esta enfermedad, y tú nunca me haces caso, y repelando y renegando y haciendo daño a la gente con sus conductas por el egoísmo de que Dios no la ha escuchado. Otra persona puede estar pasando esa misma situación, pero dándole gracias a Dios por permitirle padecer con él y pedirle que ese padecimiento que está teniendo purifique su alma y la pueda preparar para entrar al cielo. Entonces no es la cruz en sí misma, es cómo toma la cruz. Si la cruz la trazan rastras y de mala gana, pues de nada va a servir, o sea, es un sufrimiento inútil. Pero si la cruz la llevas junto con Cristo, sabiendo que Él mete el hombro cuando tú ya no puedas, ese es un sufrimiento redentor. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 33. Híjole, son muchas cosas. Todo empieza con unos griegos que quieren buscar conocer a Jesús y se acercan a Felipe y le dicen, Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Cómo hace falta en el mundo que el mundo haga lo que hicieron los egipcios? Que la gente quiera ver a Jesús. Si eso fuera realidad, los templos estarían llenos. Y no nada más en la misa, irían a horas santas, irían a visitar al Señor. Pero la gente no quiere ver a Jesús, no quiere sentirse cuestionado. Y también hacen falta que nosotros, los que ya estamos dentro, seamos como Felipe y Andrés, que seamos instrumentos para que los demás se acerquen a Jesús. Porque aquí Andrés y Felipe fueron y le dijeron al Señor, quieren verte estas personas. Y luego qué interesante cómo de ahí, pues los griegos obviamente eran paganos y se acercaban, y ese era un signo de Jesús, cómo ya la palabra de Dios se estaba extendiendo por todos lados y quería abarcar a los paganos. Por eso, a partir de eso que dicen, la palabra de Jesús es interesante. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hace unos días decíamos que lo querían aprender y él huyó porque todavía no ha llegado su hora. Hoy dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado. Y luego glorificado con su muerte. Ese es tremendo porque empieza introduciéndolo con la pequeña parábola del grano de trigo. Dice, si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere producirá mucho fruto. O sea, él está hablando de la muerte que él va a tener. Pero también les habla a los demás. ¿Por qué no quieren acercarse a Jesús? ¿Por qué no quieren padecer con Jesús? Porque se aman a sí mismos. Y Jesús le dice, el que se ama a sí mismo se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo para este mundo asegura la vida eterna. O sea, cómo Jesús va encaminando todo esto desde esa situación que está mencionando. La hora, ha llegado la hora de sí mismo. Y fíjense cómo va a ser glorificado, pero es glorificado con su muerte y luego es glorificado con su resurrección. ¿Y acaso Jesús tiene miedo a pasar por esto? Aquí está otra prueba de lo que decía en la carta a los hebreos, de que Jesús es verdadero hombre. Porque ahora que está acercándose esa hora, Jesús tiene miedo. Y nosotros siempre nos remitimos al pasaje de Getsemaní, pero aquí dice, ahora que tengo miedo, Jesús acepta que tiene miedo. Ahora que tengo miedo, le voy a decir al Padre, Padre, libérame de esta hora. Pues no, porque precisamente para esa hora he venido. Más bien, Padre, dale gloria a tu nombre. Y entonces nuevamente se oye, igual que en el bautismo, igual en la transfiguración, se oye una voz del cielo. Y fíjense qué interesante cómo la voz habla en pasado y en futuro. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y cada que sea necesario, el Señor te glorifica y te vuelve a glorificar. La gente oyó la voz, pero pensaban que era un trueno, no, o que había hablado un ángel. Jesús les deja claro, esa voz que ha venido no ha venido por mí, sino por ustedes, para que realmente a mí no me tiene que comprobar nada mi Padre, ustedes son los que tienen que entender. Por eso vuelve a decir, dice, ha llegado el juicio de este mundo, ya va a ser arrojado el príncipe. Fíjense, esto es bien interesante y son detalles que a veces se nos pasan. Habla de dos movimientos contrarios en los que tú y yo tenemos que elegir qué movimiento de esos
queremos llevar. Dice, habla de un movimiento descendente que va a llevar el príncipe de este mundo, porque va a ser arrojado, es descendente, y un movimiento ascendente que es el que va a llevar Cristo, que va a ser levantado, que va a llegar al cielo. Por eso lo dice aquí. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Se va a ser arrojado. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto está hablando también de la manera que iba a morir, pero también está refiriéndose a que él va a ser levantado de la tumba para ir al cielo. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que tomar esa decisión. ¿Qué es lo que quisiéramos? Ser arrojados, como dice Mateo al final, al fuego eterno, con el príncipe de este mundo, o ser levantados a la gloria del cielo. Nada más que fíjate, para ser levantados en la resurrección, para poder pasar por la resurrección, primero hay que pasar por la muerte. No le tengas miedo al dolor, no le tengas miedo al sufrimiento, no lo busques. El cristiano no es masoquista, no busca sufrir, pero el cristiano sabe que es frágil y que tiene que padecer. Nuestro cuerpo sufre porque es de carne y hueso. Nuestra alma sufre porque tenemos corazón que es donde nos hieren las cosas. Y todo eso lo tenemos que padecer. Y cuando lo padeces por Cristo, entonces sí, vas a ser levantado como Cristo en la cruz, porque Cristo dice que carguemos la cruz de Él y serás levantado el día de la glorificación final. Esto es tremendo, nos sigue recordando aquí el amor tan grande que el Señor que tiene por nosotros. Es importante hacerlo con los egipcios, buscar a Jesús, querer hablar con Él, ser instrumentos para que otros se acerquen, sabiendo que el Señor siempre te va a recibir. Te va a recibir para glorificarte, porque cuando mueras vas a tener un cuerpo glorioso como el de Cristo. Nosotros estamos llamados a ser otros Cristos y a llegar a donde Cristo ha llegado. Estamos llamados a eso y para eso nos estamos preparando en esta cuaresma. Pero hay que pasar por la cruz, hay que pasar por el dolor y todo eso solamente con la fe en el Señor la podemos superar. La gente impía, la gente que cree que el sufrimiento es un castigo, pues no tiene ningún provecho. Y la gente que no cree en Dios, que no cree en una vida eterna, pues él quiere gozar en esta vida sin saber todo lo que va a sufrir en una eternidad. Que imagínate. ¿Qué es mejor, sufrir aquí o sufrir después de muertos? Y no porque, repito, tengamos que buscar el sufrimiento, sino porque es parte de nuestra vida. Muere nuestro ser querido si sufrimos, perdemos el empleo, nos enfermamos, pero nuestra vida no es un valle de lágrimas, nuestra vida es ese desierto donde tenemos que pasar, pero siempre de la mano del Señor. Y Él nos va a llevar. Él es el camino, es la verdad y es la vida. El diablo nos engaña por buscando otro tipo de placeres y otro tipo de poderes. El placer, el goce y el poder que nos trae el Señor Jesús, ese es el que nos va a encaminar, ese es el que nos va a dar la plenitud de aquí y nos va a llevar al reino de los cielos. Ánimo. Estamos llegando ya al final de la cuaresma. Vamos a seguir juntos creciendo y meditando en el amor de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien.